La farmacocinética. La farmacocinética es el estudio de la evolución de las concentraciones de fármaco en el organismo, según tiempo y dosis. Es importante recalcar el concepto de concentraciones respecto al siguiente que vamos a ver, que es la farmacodinámica. La farmacocinética tiene 5 etapas importantes que se pueden recordar mediante el acrónimo LACME. L de liberación, A de administración, D de distribución, M de metabolismo o biotransformación y E de excreción. Son 5 fases consecutivas que van a seguir la evolución del fármaco desde que lo introducimos en el organismo hasta que se excreta por distintas vías posibles. La farmacodinámica, por otra parte, es el estudio de mecanismos de acción y de efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos en función de su concentración en el lugar de acción. Es importante recalcar una vez más que este concepto, a diferencia de la farmacocinética, no tiene en cuenta tanto las concentraciones como sí el efecto y cómo llega a hacer ese efecto en el organismo. Otros conceptos generales que es importante conocer son la farmacogenética, que es el estudio de polimorfismos de DNA frecuentes que explican respuestas diferentes a los fármacos en distintos individuos de una misma población, y la aplicación práctica de esa farmacogenética, que es la llamada farmacogenómica. ¿Qué es lo que busca la farmacogenómica? Busca predecir la respuesta en cada individuo de estos fármacos de tal forma que se pueda individualizar y elegir una dosis suficiente para mejorar la respuesta y evitar los efectos secundarios que puede tener ese fármaco en el organismo. Vamos entonces con las 5 etapas que forman parte de la llamada farmacocinética. La primera de todas ellas es la fase de absorción. Existen 4 factores importantes que van a determinar esta fase. Los 4 de ellos son la concentración de este fármaco en el organismo, la solubilidad del mismo en la sangre, el área de la superficie que va a absorberlo, véase piel, véase mucosa intestinal o cualquier otra, y la irrigación de los tejidos donde se administre. Una vez más, piel, mucosa intestinal u otra superficie donde se aplique. Los mecanismos de absorción pueden ser varios. Los principales y los que hay que tener más en cuenta son 3. El primero de ellos es la difusión pasiva. La difusión pasiva es una difusión a través de la membrana a favor de un gradiente electroquímico. En este tipo de transporte no existe ni un transportador ni bien un gasto de energía activo por parte del organismo. Luego tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada es un transporte, una vez más, a favor de gradiente, pero esta vez requiere una proteína de membrana transportadora. A diferencia del siguiente que vamos a ver, en este tipo de transporte no se produce un gasto de energía para el organismo. Y por último, el transporte activo es un transporte que se realiza en contra de un gradiente electroquímico y en este caso sí que hay gasto de energía, gasto de ATP, que va a conllevar un gasto en el organismo que no se ven en los otros 2 mecanismos que hemos visto anteriormente. Las vías de administración pueden ser varias y en función de eso va a depender su absorción. Aquí os he puesto unas de las vías indirectas más frecuentemente usadas. La vía oral, que es la más fisiológica y por lo tanto la más utilizada en la mayoría de los medicamentos, tiene una serie de ventajas. La ventaja más importante es que es la más fisiológica. Es como la ingestión de un alimento cualquier otro. Se absorbe por la barrera intestinal y pasa a la sangre. El problema es que esto tiene una serie de inconvenientes. El primero de ellos es que no se puede administrar cuando una persona está inconsciente o bien cuando tiene problemas para la deglución. Y sobre todo es que los fármacos que se absorben por esta vía sufren un efecto de primer paso hepático muy importante antes de incorporarse a la circulación sistémica. ¿Qué es el efecto de primer paso hepático? Es la metabolización de los fármacos que llegan a partir de la vena porta antes de pasar al sistema general, donde ya van a ejercer sus efectos. La vía sublingual, por otra parte, tiene una serie de ventajas respecto a la vía oral. Una de ellas es la gran rapidez con la que se absorbe, porque se absorbe enseguida por el plexo venoso que se encuentra a nivel de debajo de la lengua y, sobre todo, es que no tiene un efecto de primer paso hepático. Pasa directamente a la vena cava y desde ahí se distribuye hacia todo el sistema circulatorio sin necesidad de sufrir un metabolismo inicial antes de incorporarse a este. Como ejemplos de este tipo de aplicaciones es muy típico las pastillas de nitroglicerina para las crisis de angina. Es una vía muy utilizada y que puede tener muchas aplicaciones prácticas. La tercera de todas estas vías indirectas es la vía cutánea.
La vía cutánea es la aplicación tópica de un fármaco. Es como, por ejemplo, los parches transdérmicos de nitroglicerina. Son una forma muy cómoda de aplicarse, pero sin embargo tiene una serie de defectos, y es que la absorción es mucho más errática y además puede ser más lenta de hacer efecto que las anteriores que hemos visto. Por último, en estas vías indirectas tenemos la vía rectal. La vía rectal es muy buena para aquellos enfermos que se encuentran inconscientes, que no tienen capacidad para deglutir. Y como ventaja es que evita parcialmente el primer paso hepático gracias al plexo hemorroidal. Sin embargo, la absorción por esta vía puede ser un poco irregular y puede llegar a irritar la mucosa de este área. Una aplicación muy común en este caso es la aplicación de diazepam en las crisis febriles de los niños. Es una forma de cortar rápidamente la crisis en un paciente que tiene dificultad para deglutir. Por otro lado, tenemos las vías directas. Las vías directas son aquellas que se incorporan directamente a la sangre sin necesidad de atravesar una barrera. Las tres más importantes son principalmente la vía subcutánea, que es la inyección a nivel del tejido celular subcutáneo de un fármaco, como por ejemplo la aplicación de heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, por ejemplo. Son formas de aplicación muy cómodas para el paciente, pero que a su vez puede tener un inicio de acción más tardío que las otras dos que vamos a ver. La vía intramuscular tiene un efecto muy rápido, ya que el músculo esquelético de una persona está muy irrigado por arterias y venas. El problema es que en esta vía es muy importante no aplicar sustancias irritantes, porque se puede llegar a producir una necrosis muscular importante. Fármacos de vía intramuscular muy comunes pueden ser pues múltiples antipsicóticos, vacunas, etc. Y por último, la vía intravascular, que es una de las más utilizadas en la urgencia. La vía intravascular puede tener dos accesos. Puede ser intravenosa, que es la más común y la que se utiliza en las urgencias y para la aplicación de bombas de perfusión continua, y la vía intraarterial, menos utilizada y principalmente empleada en casos de quimioterapia o de contrastes. Como problema, en este caso, tenemos la necesidad de canalizar una vía y las molestias que esto puede suponer para el paciente. Pero, sin embargo, es una vía muy importante porque es la que mayor biodisponibilidad tiene a la hora de administrar un fármaco, que es un concepto que explicaremos más adelante. Distribución. La distribución es el segundo paso, la segunda fase de la farmacocinética. Tenemos que tener en cuenta que la farmacocinética considera al individuo dividido en compartimentos virtuales, en los que el fármaco está distribuido uniformemente. Esto es lo que llamamos el modelo monocompartimental. Es un modelo que considera que todo el fármaco se distribuye por igual en todo el organismo. Por contra, en algunos fármacos es necesario considerar un modelo multicompartimental, y son aquellos fármacos que no se distribuyen por igual en todo el organismo, sino que se acumulan con mayor o menor grado en la grasa, en la sangre o en otros tejidos musculares. La distribución del fármaco en sangre puede ser de distintas maneras. Puede ser en forma de fracción libre, en cuyo caso es la fracción que va a ejercer su efecto farmacodinámico, es decir, va a hacer su mecanismo de acción sobre la célula diana y va a provocar el efecto farmacológico que estamos buscando. O bien también puede unirse a proteínas plasmáticas. Esta unión puede tener problemas porque puede ser desplazada por otros fármacos en aquellos pacientes que tienen polimedicación. Por lo tanto, es algo a vigilar a la hora de pacientes que toman varios fármacos y pueden sufrir ciertas interacciones. Y por último, y menos importante, es la circulación unida a eritrocitos. El siguiente paso de la farmacocinética es la biotransformación. La biotransformación es aquello que conocemos como los cambios bioquímicos que sufren los fármacos para ser más fácilmente eliminables del organismo. Existen dos tipos de reacciones metabólicas. Tenemos las reacciones de fase 1, que son las que inactivan o destruyen el fármaco, y principalmente son 4: la oxidación, la reducción, la hidrólisis y la decarboxilación. La fase 2 son otro tipo de reacciones metabólicas y lo que buscan es hacer el fármaco más polar para facilitar su excreción a nivel renal o hepática. Este tipo de reacciones son principalmente dos: son las reacciones de síntesis y las reacciones de conjugación.
La mayor parte del metabolismo de los fármacos se lleva a cabo en el hígado, a través del llamado sistema citocromo P450. Este es un sistema enzimático que puede verse modificado por diversos fármacos, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de vuestro examen, porque es frecuente que haya preguntas de este estilo. Podemos identificar una serie de fármacos que producen una inducción metabólica, es decir, aumentan el metabolismo de unos fármacos de tal forma que estos llegan en menor cantidad a la sangre y ejercen su efecto en menor cantidad. Principalmente, y que tengáis que recordar, estos fármacos son la fenitoína, el fenobarbital, la rifampicina, el tabaco y el alcohol. Por otra parte, existen otra serie de fármacos que lo que producen es la inhibición enzimática. Esto hace que el metabolismo de estos fármacos en el primer paso hepático sea menor y por lo tanto alcancen en mayor cantidad la sangre en el sistema circulatorio general. Estos fármacos, los más representativos y los que tenéis que recordar, son principalmente la cimetidina, el ketoconazol, la eritromicina y el valproato. Y por último tenemos la fase de excreción. La excreción va a ser mayor en un fármaco cuanto mayor sea su hidrosolubilidad y cuanto menor sea su unión a proteínas plasmáticas, ya que la fracción libre de este fármaco se elimina por vía renal directamente. Si está unido a proteínas plasmáticas, esa eliminación va a ser mucho más compleja. Existen una serie de vías de excreción y principalmente, dependiendo de qué fármaco se trate, será en mayor o menor proporción renal o hepática. La eliminación renal de un fármaco va a depender principalmente de los tres procesos fisiológicos que tienen lugar en la nefrona. Estos tres procesos son la filtración, la secreción y la reabsorción. Hay que tener en cuenta a la hora de administrar estos fármacos que esta vía de eliminación está disminuida en situaciones de insuficiencia renal. Por lo tanto, cuando nos encontremos con un paciente en insuficiencia renal, tendremos que administrar menores dosis de fármaco porque se va a acumular en mayor grado. Por otro lado, tenemos la vía de eliminación hepática. La vía de eliminación hepática es específica de una serie de fármacos. Os he puesto tres muy importantes que hay que recordar porque tienen una eliminación principalmente hepática. Estos son las teofilinas, la eritromicina y las benzodiazepinas. En aquellos pacientes que encontremos hepatopatías, cirrosis o cualquier otro tipo de insuficiencia hepática, pueden acumularse y producir cierto grado de toxicidad, por lo que tenemos que tener cuidado a la hora de administrarlos. Aquí tenéis la curva de administración de un fármaco desde el momento en el que se introduce en el organismo hasta que se elimina. Como podéis ver, inicialmente hay un ascenso muy rápido de la concentración del fármaco hasta una concentración máxima o pico plasmático, que es importante que tengamos en cuenta que nunca debe superar la concentración mínima tóxica en un paciente, porque si no los efectos serían perjudiciales. A partir de ese momento pico es cuando empieza a eliminarse y a metabolizarse el fármaco. Tenemos un inicio de la curva descendente muy marcado hasta que posteriormente se hace menos marcado y la pendiente es menos marcada, hasta llegar a una concentración valle que marca el valor mínimo que alcanza ese fármaco al ser eliminado.